Bien, me dice lo siguiente, calcular el área de, bueno, al volumen de una esfera de radio A. Esta va a representar la esfera y tiene un radio A. Lo primero que haré será centrarme en un punto que va a ser el origen, que es este de acá, y de ese origen tiene un radio A, ¿vale? Y lo que haré será trazar mi sistema de coordenadas de manera que coincida con el origen. Así que por aquí está, X, Y y Z. Mira, coincide con el origen. Bien, recuerda que para hacer cálculo de volúmenes, la recomendación es tomar un pequeño diferencial de volumen. En este caso, el pequeño diferencial de volumen que voy a tomar va a ser un pequeño disco, que va a ser este que estás viendo por aquí. ¿Sí? Este es el pequeño disco. ¿Sí? Así que yo voy a empezar calculando el volumen de ese pequeño diferencial. ¿Y cuál es el volumen de ese pequeño diferencial? Será el área de su base, o sea, de la cara prácticamente, ¿no? De la cara de ese disco, por su espesor, o también pues le dicen altura, ¿verdad? Pero este corte, este diferencial de disco se ha formado cuando he hecho un corte con el eje X. Al hacer un corte con el eje X, ese espesor, el espesor de este diferencial, el espesor de ese diferencial de volumen va a estar en X. Por tanto, su diferencial o su espesor es un pequeño diferencial de X. Por tanto, aquí lo digo, el espesor va a aumentar en X. O sea, es un dx. Ahora, para hacer cálculo del área, ¿sí? De la tapa, de esto aquí, digo lo siguiente. Cuando yo he hecho este corte en X, se ha formado este disco, ¿verdad? Y lo que se forma en el plano, o sea, en YZ, lo que se forma es lo siguiente. Se forma un círculo, pero se forma un círculo de esta forma, ¿sí? Un círculo, pero visto desde el plano YZ, porque estoy haciendo un corte, porque, te repito, este disco se formó cuando hice un corte con X. Así que lo que uno va a ver del plano YZ va a ser este círculo, ¿sí? Y lo he puesto en color azul para que coincida con esto, ¿sí? Con la cara. Bien, por otro lado, ¿qué características puedo ver de este disco? Uno, primero que tiene un determinado radio, ¿sí? Un radio que yo por ahora no conozco, ¿sí? Pero ahora mira, algo más. ¿Qué pasa si hacemos un corte en el centro? O sea, un corte un corte con z igual a 0. Y eso representa un corte en, pues, en esas líneas puntiagudas. ¿Sí? Un corte en z igual a 0 me va a representar el plano XY, que está representado por estas líneas, bueno, que está representado por el plano XY, y se forma este pequeño círculo que está con líneas punteadas. Y eso me representa esta figura que estás viendo por aquí. ¿Sí? Esto de aquí es el círculo que se forma cuando he hecho un corte en el centro, ¿sí? O sea, en z igual a 0. Esta es la figura. Y ahora dirás, ¿por qué hago mención de esto? Porque mira, si tú te paras en la parte superior, en el eje Z, supongo que estás parado en la parte Z, y tú miras hacia abajo, ¿qué es lo que observas cuando has hecho un corte con Z igual a 0? Vas a observar este círculo de acá, ¿sí? Este círculo de acá. Y este círculo, mira, hacia arriba está X y a la derecha está Y, ¿sí? Eso tengo como mención. Mira, ¿qué vemos ahí? Vemos este círculo. Pero por otro lado, ¿cómo vamos a ver este disco? ¿Cómo lo vamos a ver en el plano? Vamos a ver que este disco de acá está haciendo un corte de tal manera que es este de aquí, ¿no? Este sería el corte que hace en el plano XY, ¿sí? O sea, esto de aquí, esta línea representa el corte que hace este disco con el plano XY. Ahora mira, una cosa, una particularidad más. Este círculo de acá tiene un cierto radio, ¿verdad? Un radio R que desconocemos. Pero ¿qué pasaría si este círculo se mueve por todo el contorno? En algún momento puede coincidir, ¿verdad? Puede coincidir con el eje Y, ¿verdad? Así que su radio aquí va a ser Y. Si aquí es Y, aquí también va a ser Y, ¿verdad? Pero la idea no es esa. La idea es quedarnos con esto, de que si este disco corta en el XY, ¿sí? Esta longitud de acá, que sería prácticamente de su diámetro, va a representar esta línea que estás viendo por aquí, esta línea en el plano XY. O sea, pues en aquí, ¿no? en toda esa base que estás viendo. Así que digo, ¿cuánto vale esta parte de aquí? Este pedacito de acá. Eso vale Y, el radio de ese círculo de color azul, ¿sí? Así que esto vale Y, ¿sí? Eso vale Y. Por otro lado, recuerda que yo, cuando me paro en el origen, o sea aquí, y me muevo una distancia X hasta tocar el disco, lo que estoy haciendo es que me he parado en este punto de aquí, ¿sí? Aquí me he parado, ahí, y me estoy moviendo X unidades hasta tocar ese disco. Aquí está, hasta tocar ese disco. Así que este cachito de aquí vale X, ¿sí? Este pedacito de acá. Voy a poner, a ver, voy a borrarlo por aquí. Este pedacito de acá vale X unidades. Bien. Pero mira, dijimos que esto representa
el círculo que se forma al hacer un corte con z igual a 0, o sea, todo está acá. ¿Cuál es su radio de eso? Es a, ¿verdad? Por tanto, si yo trazo un, si yo hago un trazo desde el centro hasta este extremo, esto va a valer a. De manera que, mira, se formó un triángulo aquí, un triángulo. Y ese triángulo lo voy a representar por esta figurita que está haciendo por aquí. ¿Sí? Un triángulo rectángulo, de hecho, ¿no? Un triángulo rectángulo. Ahí está. ¿Y cómo sabemos que es rectángulo? Bueno, porque el corte es un corte perpendicular a uno de sus ejes, ¿sí? Así que forman 90 grados. Aquí está. Bien, así que, ¿qué se cumple aquí? Se cumple lo siguiente, mira, yo quiero mi integral en términos de una sola variable. Así que, como el espesor es un diferencial de x, mi integral tiene que estar en términos de x, ¿sí? Pero mira, ¿quién me representa aquí el área de ese volumen? O sea, el área de ese diferencial. Ese área va a ser, ¿sí? Va a ser el área de este disco. ¿Y cuál sería el radio de este disco? Pues un y, ¿sí? O sea, su radio sería pi por y al cuadrado, ¿sí? Pi por y al cuadrado. Pero yo quiero y en términos de x. Bueno, quiero y cuadrado en términos de x. Así que voy a apoyarme en este triangulito de acá. ¿Cuál es la relación entre estas variables? Que a cuadrado es igual a y cuadrado más x al cuadrado. Despejando y cuadrado me queda a cuadrado menos x al cuadrado. Bien, ahora puedo reemplazar este y cuadrado. Lo puedo reemplazar aquí. ¿Sí? Aquí, bueno, está aquí, lo puedo reemplazar aquí. Bien, y al hacer ese reemplazo me queda lo siguiente. Me queda pi por, en vez de y cuadrado, a cuadrado menos x al cuadrado. Ya está. Por tanto, mira, ya tengo el espesor y también tengo el área. Ahora puedo reemplazar aquí. ¿Cuál sería el diferencial de volumen? Sería el área de la base, que va a ser pi por a cuadrado menos x cuadrado, por el espesor, que es un pequeño diferencial de x. Y ahora sí puedo integrar ambos lados. Básicamente aquí era la chamba, ¿no? Integro ambos lados. Y por el lado izquierdo la integral es respecto de todo el volumen de la esfera. Y por la derecha la integral es con respecto al diferencial de x. Pero mira, este disco que tiene un espesor de x, ¿de dónde a dónde se mueve? Desde un radio menos a hasta un radio a. Por tanto, esto se mueve desde menos a hasta A. Y está. Del lado izquierdo, la integral sobre todo ese volumen te va a dar un simple volumen de la esfera. Y por otro lado, aquí la integral puede ser hecha de manera directa. Sí, la puedes realizar, no hay problema. Pero para simplificar cálculos voy a decir lo siguiente. Recuerde que si yo tengo una integral desde menos a hasta A y tengo una función f de x y esto es igual a 0, y f de x es par, si f de x es par, perdón, si f de x es par, esta integral se puede escribir como la integral desde 0 hasta a de 2 veces f de x por dx. En este caso, la función a cuadrado menos x cuadrado es una función par, ¿verdad? Si tú reemplazas en vez de x, colocas el menos x, pues va a seguir siendo la misma función. Bueno, es un comentario grosso modo, ¿sí? Como te digo, si puedes integrarlo de manera directa, no hay ningún problema. Yo voy a aplicar que la función sea par. Así que esto puede ser escrito como 2pi por la integral desde 0 hasta a de a cuadrado menos x cuadrado, ¿sí? Y de x, mira que el pi salió fuera de la integral y el 2 se derivó porque he aplicado esta propiedad de las funciones pares. Así que me queda de 0 hasta a. Bien, y ahora el resto es integral. Me queda 2pi por la integral de a cuadrado sería a cuadrado x menos la integral de x cuadrado sería x cubo sobre 3. Y esto desde 0 hasta a. Y esto me queda 2pi la integral de a cuadrado por a menos a al cubo sobre 3. Y esto, y esto menos cuando vale 0, ¿sí? Cuando vale pues a cuadrado por 0 menos 0 al cubo sobre 3. Y esto va a seguir dando 0, así que pues ni lo menciono, ¿sí? Va a seguir dando 0. ¿Y esto cómo me queda? Me queda 2pi a por a cuadrado por a me queda a cubo, ¿sí? A al cubo menos a al cubo sobre 3. Bueno, y esto puedo factorizar una cubo, o sea me queda 2pi por a al cubo, y aquí me queda 1 menos 1 tercio. Y esto me queda 2pi por a al cubo. 1 menos 1 tercio sería 1 por 3. 3 menos 1 me queda 2 tercios. De manera que al multiplicar este 2 con este 2 me va a quedar 4 tercios pi por a al cubo. Y ese es el volumen de mi esfera. Y eso es lo que quería demostrar. Que el volumen de mi esfera es 4 tercios pi por área, por ese radio que es a al cubo. Bien, cualquier duda, sugerencia en los comentarios y nos vemos en un posterior video.